Vamos a ver, uno de mis maestros más queridos, que es el profesor Francisco Elías de Tejada, tiene la caracterización esquemática, pero probablemente más acertada de esta cuestión, cuando dice, en una obra de conjunto, sintética, una especie de catecismo, poco pretencioso, pero bastante profundo, en el que dice que el carlismo son tres cosas. Es una bandera dinástica, es decir, es un legitimismo que surge de resultas de lo que se entiende que es una usurpación en un momento histórico determinado, en el que se produce una bifurcación en el interior de la Casa Real Española, que en segundo lugar es la continuidad de lo que él llama las Españas en plural, es decir, la continuidad de la monarquía hispánica, y que en tercer lugar encarna en una doctrina que se va desarrollando, que al principio es más una vivencia de esa vieja monarquía y que con el paso del tiempo se va concretando en un corpus doctrinal más depurado, que es lo que se va a llamar, andando el tiempo, el tradicionalismo. O sea, una bandera dinástica que sirve, tú lo has dicho antes en la presentación, de banderín de enganche, de una continuidad venerable, que es las ideas centrales de lo que ha sido España durante los siglos grandes de su historia, y que después de este periodo, a lo largo de este periodo convulso que es el siglo XIX, se va concretando en un pensamiento político que se opone al liberalismo, pero que se opone al liberalismo no primariamente, sino que se opone al liberalismo porque primariamente sostiene unas tesis que son las de la tradición católica española. Claro, digamos, hecha esta presentación en tres niveles, un nivel histórico-monárquico, un nivel de continuidad esencial y un nivel de doctrina política, hay que decir que el contexto en el que se produce esto es el de la crisis del antiguo régimen y el del surgimiento de las revoluciones liberales. Entonces, en este sentido, incluso el carlismo no se puede comprender sin los pasos previos que se producen en los años inmediatamente anteriores. Es decir, el carlismo no se puede entender sin los ideales esenciales de la guerra contra el francés, de la guerra antinapoleónica, la guerra llamada de la independencia de 1808, porque esas ideas centrales de Dios, patria y rey, que ya están en 1808, son las que llevan, cuando Fernando VII vuelve en 1814, a la presentación de lo que se llama el Manifiesto de los Persas, que es la carta magna del realismo y en realidad la contraconstitución de Cádiz. Ese manifiesto de los persas ya está in nuce, como lo había estado en Borrul, como lo había estado en Inguanzo, como lo habían estado como lo había estado en el filósofo Rancio, como lo habían estado en los defensores de la tradición católica contra el liberalismo en Cádiz, pero aparece en un corpus que se le presenta a Fernando VII como diciendo: dejemos atrás Cádiz, pero no volvamos a la monarquía decadente de tiempos de Carlos IV. Reanudemos con todas las debilidades terminológicas y con todas las oscuridades conceptuales que se quiera que hay en este documento. Y claro, el manifiesto de los persas marca un eje, como marca un eje el manifiesto de Barón de Eroles, que es uno de los regentes de Urgel durante el trienio liberal en 1820, como están los manifiestos durante la llamada década ominosa, en la que, por cierto, mientras en teoría Fernando VII rige de modo absoluto, son los realistas los que son hostigados y en realidad se está preparando la sucesión femenina, el golpe de estado de la sucesión femenina, como sostuvo Suárez Verdaguer con claridad. Es ese contexto, en ese contexto histórico que en realidad es la tradición católica frente a la revolución liberal, en ese contexto se produce una maniobra política, que es un golpe de Estado, que es el que determina la sucesión femenina, que es el que plantea la resistencia. Y todo lo que se ha ido nucleando a lo largo de los decenios se encuentra en torno a don Carlos. Don Carlos incluso tiene que frenar a sus partidarios durante los años inmediatamente anteriores a la muerte de Fernando VII, porque no quiere levantar bandera contra su hermano. Solo cuando su hermano se ha muerto y considera que sus derechos han sido usurpados es cuando levanta la bandera, pero en su torno está toda la tradición española, desde aquellos que lo ven con más claridad hasta aquellos que lo ven con menos claridad. Pero en realidad, a lo largo de la Primera Guerra, de los 7 años, ya se ha ido perfilando una idea muy clara del catolicismo no jansenistizante,
sin contaminaciones ni absolutistas ni liberales, los fueros, las libertades concretas de cada uno de los reinos de las Españas. Es decir, todo eso se ha ido. Y una monarquía tradicional que es contraria al despotismo ministerial, que es el modo como se llama a lo que se conocía como absolutismo. Cuando los tradicionalistas reclaman la monarquía absoluta, hay a veces un quid pro quo terminológico. Están rechazando el despotismo ministerial, que es lo que llamamos hoy absolutismo, y están defendiendo, por tanto, la monarquía tradicional. Este telón de fondo es el que permite entender el significado de ese hecho legitimista, que en realidad es un instrumento al servicio de la defensa de la tradición española frente a la agresión a la sociedad católica española y tradicional por parte de la Revolución Liberal. Alfonso. Y por tanto, esto, como comprenderás, querido Juan Manuel, tiene unas coordenadas históricas, pero excede con mucho en la historia. Porque si no, el carlismo hubiera muerto en 1840, hubiera podido sobrevivir en un pequeño cenáculo algunos decenios después, pero es que hubiese sido imposible su continuidad venerable y hubiese sido imposible que en 1936 se hubiera producido ese fenómeno maravilloso de los tercios de requetés navarros, y no navarros solo, sin los cuales no se puede comprender la evolución de la Guerra de España en alguno de sus sentidos. Yo concuerdo, y me había permitido iniciar una interrupción por la que pido perdón, porque estando de acuerdo con Jordi, me da la impresión de que precisamente es esa encarnación dinástica la que permite la fortaleza y la pervivencia. Hay algo en el caso español que no se da en los demás casos. Siendo cierto lo que dice Jordi, es un problema universal. ¿Por qué en España tiene una virulencia, una fortaleza, una vigencia mayor? ¿Por qué perdura más en el tiempo? Pues entre otras cosas porque se produce una adhesión personal, una adhesión moral, que es muy del antiguo régimen, muy de la antigua España, con las personas reales, con una familia que se entiende que de alguna manera es la que corona toda la sociedad de familias, todo el entramado de familias que es la comunidad política, ¿no? En primer lugar, me parece extraordinariamente importante la explicación del carlismo inicial. Creo que distinguir el carlismo del absolutismo, esto es una explicación. Quizá para nuestros espectadores sería importante que dijerais a qué llamáis absolutismo. Claro, porque mucha gente la idea que tiene del absolutismo es falsa y además, de forma tendenciosa, han procurado que confunda efectivamente absolutismo con carlismo. ¿Qué entendemos por absolutismo? Es a lo que iba a referirme. Es decir, se suele utilizar como categoría del absolutismo, que es una categoría que no se corresponde con los usos lingüísticos de la época, donde se hablaba, si acaso, de la monarquía absoluta, pero no del absolutismo monárquico, que es una categorización ideológica, que en realidad es la categorización ideológica propia, en realidad, del Estado moderno, es decir, del Estado que nace contra la cristiandad, sobre todo formalizado después de la Paz de Westfalia de 1648, y que, sobre todo, tiene un repunte con lo que llamamos el despotismo ilustrado. De tal manera que el Estado absolutista, de alguna manera, es un Estado anticatólico. Es un Estado que tiene elementos doctrinalmente anticatólicos, que se concretan en ocasiones en tendencias anticatólicas, a través fundamentalmente de las tendencias jansenistizantes y de las tendencias regalistas, que son crecientes en la monarquía borbónica, pero que sobre todo son muy evidentes en el reinado de Carlos III y en el reinado de Carlos IV. Que hay algo de acarreo en quienes defienden el carlismo de todas esas cosas, sí, porque al principio lo que no hay es una gran elaboración doctrinal. Que en general quienes están con don Carlos lo están con los aspectos más positivos de la monarquía tradicional, aunque algo hayan acarreado, hayan arrastrado de ese tipo de contaminaciones, también. Pero es que estamos hablando de un momento en el que lo fundamental es una reacción ante una agresión frente a una vivencia de una tradición. Una tradición, si se quiere, desvitalizada en parte, si se quiere, contaminada, pero que es operante. Entonces, eso explica ciertas tomas de posición, pero que en general el carlismo muy pronto va adquiriendo la imagen de lo renovador frente a lo conservador, según las categorías historiográficas de Suárez Verdaguer, que han sido muy discutidas, pero que a mí me parecen extraordinariamente positivas a la hora de describir
el absolutismo es el conservatismo, es la conformidad con el estado de cosas del antiguo régimen, y frente a eso hay dos reformismos. Hay un reformismo innovador, que es la copia de Francia, y que es el liberalismo, y hay un reformismo renovador, que es la recuperación de lo mejor de la tradición española. Entonces, esos dos reformismos son los que se van a encontrar en lucha, porque el fenómeno absolutista en general, más allá de ciertas predisposiciones de simpatía inicial, van a terminar, desde el punto de vista político, operando a favor del liberalismo y a favor de la sucesión femenina. Para esto es importantísimo la comprensión de la llamada década ominosa, sin la cual, sin sus reformas administrativas, políticas y sobre todo sin lo que es esa maniobra que yo he llamado antes golpe de Estado, que permite la sucesión femenina. ¿Y quiénes hacen eso? Eso hacen los que son llamados absolutistas, que son los que están poniendo las bases para que pueda haber la sucesión liberal. Hay una connivencia absolutismo-liberalismo frente a lo que es el realismo que va a derivar en el carlismo. Con todos los matices que se puedan hacer a una caracterización que efectivamente, cuando se hace respecto de hechos históricos en los que la doctrina no está perfectamente definida, porque se está definiendo y va a tardar decenios en definirse, es muy complejo. Pero en realidad esto se ve muy pronto, cuando Balmes, en un texto que he citado en otras ocasiones en este programa, escribe de una manera verdaderamente sutil, describiendo a los moderados, que son verdaderamente quienes van a asentar el liberalismo en España, porque el liberalismo progresista solamente destruye. Y lo que hacen los liberales moderados es conservar la destrucción, es decir, es conservar la revolución. Esto Balmes lo describe en una fórmula sintética que el padre Casanova, en sus obras completas, resumía como: el Partido Conservador conserva así la revolución. Pero que el texto balmesiano es más agudo, porque dice: el partido al que bautizaron sus instintos en 1833, las fechas se podrían indagar, pero al que bautizaron sus instintos y se llamó moderado, y al que ya en la década de los 40 bautizó su sistema y se llamó conservador. Es que al principio lo que había que hacer era moderar la revolución, pero para afirmarla. Y después lo que había que hacer era conservar la revolución ya producida. Balmes ha pasado la historia como un autor medio pensionista. En realidad lo es en parte por su pensamiento y en realidad lo es en parte por su actitud, aunque los liberales han intentado atraerlo excesivamente para ellos, porque Balmes es el precursor de la campaña, a diferencia de Viluma y otros apoyos, del marqués de Viluma y otros apoyos del matrimonio regio, la idea de casar a Isabel con el hijo de don Carlos V, es decir, con don Carlos VI, con el conde de Montemolín, idea que fracasa porque los liberales son los que se empecinan. Y Balmes, cuando el matrimonio se ha hecho imposible, para conseguir la reunificación de la familia real, sobre la base de la tradición, probablemente moderada, pero sobre la base de la tradición, Balmes cierra su periódico. Es decir que, y ahí es donde nos encontramos ya con toda esa evolución que Alfonso Bullón de Mendoza trazaba. Es que el carlismo mayoritario, multitudinario de la Primera Guerra, Henningsen, el famoso capitán que cae en las filas de don Carlos, el famoso aventurero inglés que cae en las filas de don Carlos de Milagro y termina de capitán, pues en sus memorias, que son interesantísimas, cuenta cómo España era entera carlista. Claro, ¿eso se mantiene después? Pues es muy difícil que cuando han ganado los liberales, han hecho la desamortización, es muy difícil que el carlismo pueda tener ese arraigo social. ¿Ese arraigo social se mantiene? Sí, tan se mantiene como que es que las escaramuzas son permanentes. La guerra dels matiners, que ha sido de los madrugadores, que ha sido evocada, está entre el 46 y el 49, pero luego está el desembarco de San Carlos de la Rápita, que es una intentona. Es que prácticamente no hay un momento de paz, hay guerrillas por doquier. Que esas guerrillas por doquier no son comparables con un ejército y con media España o con 3/4 partes de España en defensa de don Carlos. Claro, es evidente que las circunstancias han cambiado radicalmente. Pero es que cuando llega la Tercera Guerra Carlista, pese a todo, es verdad que está el elemento desencadenante de la gloriosa, para ellos, claro, esta revolución de 1868, cuando digo para ellos me refiero a los liberales. Claro, pero que hay desencadenantes siempre que hacen emerger esa especie de gran guadiana histórico que es el carlismo, como se ha llamado en tantas ocasiones al carlismo. Sí, pero yo, estando de acuerdo con Alfonso Bullón, y no puedo no estarlo, el carlismo de la primera época, de la Primera Guerra, con Castilla entera carlista, no es comparable al carlismo de la Tercera Guerra. Ahora bien,
que después de todos esos decenios, que después de guerras perdidas, que se mantenga un grupo unido en torno al rey, con minorías parlamentarias, con periódicos, con pueblo, es un milagro. Es cuando se hace el estudio de eso en la historia de España, es que parece mentira que eso haya podido ocurrir y que haya podido ocurrir hasta fecha bien reciente. Pero sobre esto no me quiero anticipar. Me gustaría comentar algunas de las cosas que ha dicho Alfonso, sobre todo, porque de las que ha dicho Jordi Canal, yo diría que discutir entre la autonomía de la Segunda Guerra, bueno, tiene un valor menor, está más concentrada geográficamente. Yo no le daría mucha importancia. Yo creo que es útil conservar la terminología y la denominación tradicional de las guerras porque permite demostrar de una manera más clara la continuidad. Esa continuidad a la que ha hecho referencia Javier Barraicoa, que yo modestamente también he expresado y que Javier muy acertadamente, desde el punto de vista catalán, que conoce mejor, claro está, se ha extendido a algunas singularidades propias como la Guerra Gran, antijacobina, e incluso a la guerra de sucesión. Tema interesantísimo en el que existe esa conexión sociológica evidente que reconoce Rovira y Virgili, como citaba Javier Barraicoa, es decir, entre las familias carlistas que antes han sido austriacistas y los que, como el padre Orlandis de venerada memoria, decía que ellos, su familia, nunca habían sido butiflé, es decir, nunca habían sido borbónicos en la guerra de sucesión. Pero digamos que esto que nos llevaría a la gran discusión de la Guerra de Sucesión y al significado del borbonismo, al significado incluso de la posición austriacista catalana, el archiduque Carlos fue un desastre luego como emperador de Austria y su línea no fue mucho más ortodoxa ni tradicional que la de Felipe V, más bien me inclino a pensar que lo contrario, pero sinceramente, prefiero no entrar. En cambio, de las malignidades que acaba de decir mi queridísimo amigo Alfonso Bullón de Mendoza, no puedo dejarlas pasar. Vamos a ver. Es decir, Alfonso ha venido en realidad a destruir de una manera seráfica, como es él, una buena parte de las tesis centrales de esa continuidad intelectual de lo que es el elemento renovador, tradicionalista, que está en el carlismo frente al absolutismo y frente a y de continuidad de lo que es la vieja España. En la España del 18, que había habido una decadencia de la escolástica es evidente, pero es que la decadencia de la escolástica española del 18 no es comparable con la decadencia de la escolástica de Francia, donde no es que hubiera decadencia, es que había desaparecido. Por eso de Mestre o de Bonal, cuando escriben como apologetas contrarrevolucionarios contra la Revolución Francesa, tienen que inventarse lo que pueden, y por eso todos sus errores doctrinales, por eso el fideísmo, por eso el ontologismo, por eso el irracionalismo, por eso el tradicionalismo filosófico, por eso todos los errores conceptuales. Los españoles del periodo no son así, y basta leer a Menéndez Pelayo para ver a cuáles son los apologetas anti-ilustrados que son Menéndez Pelayo los trata mal, porque dice que son garbanceros en su modo de escribir, porque no escriben bien, porque... Bien, de acuerdo, admitamos que el propio filósofo rancio, pero cuando uno se aproxima al filósofo rancio, el filósofo rancio está lleno de sabiduría escolástica, de tradición metafísica y política española que enlaza con la vieja tradición española. Y el propio Magín Ferrer no está ajeno a esto. Que luego hay otros autores que no tienen esa formación tan profunda, pues es cierto, pero hay otros que cuando hacen la interpretación sociológica de los acontecimientos, por citar un autor del que se ocupó nuestro viejo amigo, que en paz descanse, Francisco Canals, y que había descubierto en realidad Melchor Ferrer en su magna historia del tradicionalismo español, como Vicente Pou, profesor de Cervera y que escribe en el exilio, cuando describe está aplicando métodos que son métodos de la sabiduría tradicional. Es decir, yo sería mucho más cauto a la hora de romper la continuidad doctrinal venerable del carlismo como realismo, como movimiento renovador, no absolutista y profundamente antiliberal, pero marcadamente cristiano, con lo que es la vieja tradición intelectual española, con todas las debilidades que ha producido el discurrir del tiempo. Perdón, pero es que esto no me lo podía callar. Porque es uno de los temas que tengo a fuego, la defensa de este asunto, consciente de los matices inmensos de los que Alfonso es también consciente, ¿verdad? Pero queda el tema que ha lanzado Jordi Canal, muy interesante, sobre el carácter menor de la reivindicación foral. Bueno, vamos a ver, yo creo... el primer gran argumento es el que ha dado Alfonso Bullón, que en este punto ya me reconcilio con él, y lo dice Magín Ferrer magistralmente.
Y luego lo subraya mucho tiempo después, en el siglo XX, Elías de Tejada, de una manera sutilísima cuando habla de la elección política de Navarra y explica la singularidad del carlismo navarro. ¿Por qué, de una manera abusiva, se ha identificado el carlismo con Navarra? Digo abusiva porque Cataluña ha sido tanto o más carlista como Navarra. ¿Pero por qué esa identificación? Porque como en Navarra es el único lugar donde el fuero verdaderamente sobrevivió a través de esa operación pintoresca que es la ley paccionada de 1841, en la que los propios liberales aceptan que las Cortes españolas pacten con la Diputación Foral, una ley que es ecuoprincipal, en la que bueno, verdaderamente es una cosa espeluznante para los... De hecho, los profesores de Derecho Administrativo, cuando explican la ley paccionada de Navarra, se ponen frenéticos porque no pueden admitir que eso sea posible. El caso de Navarra es un caso en el que la persistencia foral en sentido fuerte es de tal naturaleza que explica de una manera más clara esa continuidad carlista. En el caso catalán lo es por reacción, por los fueros perdidos. Yo estoy convencido que la reivindicación foral, incluso doctrinalmente, lo está desde bien pronto. Desde la propia Guerra de los 7 años hay testimonios. Lo que ocurre es que en la Guerra de los 7 años, la primera guerra, todavía no hay una gran depuración doctrinal. Pero el mero hecho de que incluso no habiendo una gran depuración doctrinal, Magín Ferrer lo subraye, para mí es significativo. Es significativo de que los autores más interesantes ya ven el tema foral, lo cual refuerza la tesis renovadora frente a la tesis absolutista y refuerza en realidad la tesis de la continuidad tradicional del carlismo. Para mí es muy importante incluso el tema foral, que luego el tema foral es evidente que se va forjando. Es que todo lo que es es que el carlismo va dejando de ser una vivencia para ser una teorización. Conforme va siendo una teorización lamentablemente, porque la vivencia se va perdiendo. Y por tanto, el carácter popular, radicado, esencial, va siendo menor. Esto es una desgracia. Bueno, a cambio, por lo menos, el pensamiento se va depurando y se va aquilatando. En realidad, llegado a un cierto punto, y con esto termino, llegado a un cierto punto, en el carlismo se distinguen 3 grandes líneas. Una primera línea, que es lo que se podría llamar, esto quizá sirve para finales del XIX, pero sobre todo para el XX, cuando se va agotando la rama principal de la dinastía. Cuando se va viendo que don Jaime no va a tener descendencia y que don Alfonso Carlos es un anciano. Hay una primera línea que sería el carlismo vergonzante. Es el carlismo familiar, radicado, dinástico, pero que conforme les resulta antipático e incómodo estar siempre en la oposición, el conde de Rodez nos lo cuenta en alguna ocasión, teníamos un palco en el Teatro Principal de Pamplona y nunca podíamos ir a las funciones importantes, porque en esas ocasiones iba el gobernador o iba alguien de la familia usurpadora y entonces no íbamos, y entonces teníamos el palco mejor del Teatro de Pamplona y no podíamos ir, lo cual demuestra... Es muy significativo desde el punto de vista psicológico. Claro. Es muy incómodo vivir así. Ese es el carlismo vergonzante que en cuanto puede se libera. Es decir, en cuanto se muere don Alfonso Carlos e incluso antes. Están esperando a ver si don Jaime se muere y ya reconocemos a don Alfonso, llamado 13, y a partir de ese momento se acabó el problema. Primer asunto, el carlismo vergonzante. El segundo carlismo es el carlismo de matriz absolutamente religiosa, en la que prima tanto lo religioso, que es lo que va a dar lugar al integrismo. El integrismo es buenísimo porque es antiliberal y porque está en una esencia total con el carlismo, en una conjunción. Lo que pasa es que el integrismo de alguna manera es protodemócrata cristiano, porque conforme el clericalismo va evolucionando, es decir, conforme León XIII va cambiando las orientaciones y dice que los católicos deben ser republicanos en Francia con el ralliemán y en España antes del ralliemán con la cumulta, de alguna manera les siega la hierba debajo de los pies, mientras en los círculos carlistas se reza por la conversión del Papa, cosa muy útil. En cambio, el partido integrista que se opone al liberalismo, tanto como el carlismo, pero van a ver al Papa y a decir que si suspenden sus actividades, que si se disuelven, pero qué ingenuidad, pero ¿cómo ofrecer eso? Esta es la segunda línea, en la que el predominio de congregación eclesiástica, que en el carlismo es central el espíritu católico, ultramontano, montaraz, tradicional, pero conforme se va desligando del principio dinástico, conforme se desliga del principio político,
se convierte en una protodemocracia cristiana. Ahí está el origen de los nacionalismos, por otra parte. Los nacionalismos vasco y catalán, a través de la vía que explicó Barraicó y que tú complementabas muy bien, pero no viene tanto del carlismo estricto sensu como del integrismo, que es una rama del carlismo que se extiende a partir de 1888 con Nocedal. Y en tercer lugar está el carlismo más puro, en el que el principio político se mantiene siempre ligado a la afección a la persona del rey. Es decir, los principios están todos, pero también está el rey. ¿Dónde radica, yo creo, el acento de lo que yo querría añadir, un poco críticamente, aun aceptando el origen de su observación? Es que lo que no se puede olvidar, y esto nos mete en lo que creo que va a ser el desenlace del programa, en el último bloque, ¿no? No se puede olvidar que el carlismo pertenece por su propia naturaleza al mundo antiguo. Se ha ido forjando en lucha con el nuevo, ha ido contaminándose inevitablemente con algunas categorizaciones del nuevo. Esa teorización que es purificadora, pero que también de alguna manera obliga a olvidar aspectos que eran estrictamente vivenciales, que antes se vivían sin ser racionalizados. Y por tanto era un fenómeno de unidad. Es decir, en el carlismo está todo a la vez. Está la unidad religiosa como elemento central, como columna vertebral, sin la cual no se puede comprender España. Está esa idea de la España plural, en la que el fuero está más radicado en unos sitios que en otros, pero está. Claro, cuando está el carácter popular, todo eso está en una unidad, no se puede escindir. Cuando nosotros hoy hacemos ese tipo de juicios como el que hace Jordi, y es certero, porque dices que yo no veo en primer lugar el fuero, no. Porque no está en primer lugar, porque no está ni en primero ni en segundo, porque está todo unido, porque es un modo de ver la política, de ver la realidad, previo al liberalismo, previo al racionalismo, previo a la civilización moderna. Luego, por tanto, nuestras herramientas conceptuales para aproximarnos al fenómeno del carlismo a partir de esa perspectiva, naturalmente está condenado al fracaso. Solo cuando lo vemos como un elemento unitario, estamos en condiciones verdaderamente de darnos cuenta de que con acentos distintos, con unos elementos que en un momento tienen más fuerza que en otros, pero que forman parte de una unidad. En mi modesta opinión, porque además es que enlaza con una cosa que he dicho justo casi al final del bloque anterior, el carlismo como esa gran integridad de aspectos perfectamente entrelazados. Cuando esa visión del mundo total, que es la característica del mundo antiguo, desaparece, todo aparece fragmentario. Entonces, a quienes participaban de aquella visión integral del mundo, hay quienes les atrae más lo foral, y entonces de lo foral lo hacen un todo. Hacen un todo traicionando lo que es el fuero, porque el fuero no se comprende sino su integración como parte de un todo. Entonces, de ese todo, a través de conexiones sociológicas existentes, pero de conexiones doctrinales envenenadas, el nacionalismo, a través de sus fuentes románticas, pues se produce lo que son los separatismos, fundamentalmente el nacionalismo vasco y el catalán también, con algunos matices que explicará probablemente Javier Barraicó. Hay otros que les preocupa extraordinariamente el aspecto católico y entonces hay otros. La parte central es la rotura de un mundo que lleva a que eso se fragmenta en distintas realidades. Esa es una de las fuentes de las escisiones. Otras fuentes de las escisiones son puramente humanas y mucho más fácilmente explicables. No hay que ir al orden de los principios. Hay que ir al orden de que el poder desgasta, como decían Giulio Andreotti, sobre todo al que no lo tiene. Siento haber citado a este personaje verdaderamente repugnante, pero el poder desgasta efectivamente a quien no lo tiene. Y claro, digamos, vivir al margen, lo que llamaba don Carlos VII gobernar desde fuera. Sí, gobernar desde fuera es no gobernar. De tal manera que eso produce que, por una parte, una gran generosidad, produce un gran heroísmo y produce que cualquier conflicto verdaderamente lleve a la ruptura. El de Nocedal, pues es un conflicto que tuvo un carácter desgraciado, tenía todavía su base en un principio. El de Vázquez de Bella es mucho más disparatado porque tiene que ver con la posición de la germanofilia, con una discusión sobre la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Pero con todo, tanto el Partido Católico Nacional como el de Mella, tanto los integristas como los mellistas, todos se integran en la comunión tradicionalista durante la Segunda República y aparecen totalmente unidos ante el 18 de julio de 1936, donde el tradicionalismo está de nuevo unido. Bueno,
Pero ya para entonces el carlismo había perdido parte de su base social, que se había ido al nacionalismo. Sí, al PNV. Esto es cierto, pero a través de conexiones que son espúreas. No hay una conexión lineal, límpida, entre carlismo y nacionalismo. Es extrapolar el concepto que tiene el carlismo de los fueros, aislándolo, ¿no?, y convirtiéndolo... Y sobre la base del resentimiento de las derrotas, y sobre la base de doctrinas erróneas que son operativas, y todo ese conjunto, todo ese magma, es lo que puede producir esa conexión que, repito, no es espúrea, no es límpida. ¿Y esta facción socialista autogestionaria? Pues vamos a ver, ocurre lo mismo. Es que en realidad el carlismo es un fenómeno popular. Y popular quiere decir antiliberal. Y antiliberal quiere decir anticapitalista. Claro, ¿eso quiere decir socialista? No. Es que esto nos llevaría de nuevo al gran tema de la doctrina social de la Iglesia, cómo León XIII ve cómo el error moral lleva al error político y el error político lleva al error social, la cuestión social... Claro, esto el carlismo lo vio perfectamente durante el XIX. ¿Qué ocurre en el XX? Que la claridad mental se ha perdido. Se ha perdido por muchas razones. Se ha perdido porque la base social se ha debilitado, se ha perdido porque la confusión mental que reina por doquier es inmensa, y se ha perdido en parte porque la Iglesia, en una buena parte sus jerarquías, han dado un cambio que coincide con el Concilio Vaticano II, en el que se mezclan una gran cantidad de cosas que no dejan de incidir en el clero carlista, que era básico en el mantenimiento de la disciplina, y que evolucionan hacia otras posiciones y que conducen a que esto se pueda explicar, no a que sea razonable, no a que sea aceptable, no que sea admisible, sino a que quepa una explicación. Estoy muy de acuerdo con Javier, y esto me permite prolongarlo un poquito, con otra voz, pues quizá decir, creo, lo mismo. El carlismo no debe ser una ideología, la reducción del carlismo a ideología es su muerte, pero es un conjunto de principios sólidamente trabados, cuya aplicación a los momentos históricos puede ser más o menos compleja, pero en momentos como este, en los que se está produciendo el desmoronamiento del Estado liberal, pues el carlismo de alguna manera aparece como el resto de Israel, es decir, como el que conserva una serie de principios que son los principios salvíficos, que no son otros que los de la tradición católica, que ha sido capaz de superar todos los embates del liberalismo, de la revolución, a través de sus distintas metamorfosis. ¿Cuáles son estos principios? Pues son los principios de cualquier constitución natural e histórica, y concretamente los principios de la Constitución natural e histórica española. En primer lugar, el fundamento religioso de la autoridad política. No hay poder que no venga de Dios. Sus formalizaciones han chocado recientemente con las doctrinas deletéreas de la libertad religiosa derivadas del Vaticano II, pero cada vez más se va viendo que esa es una doctrina insostenible, porque verdaderamente conduce al desmoronamiento moral de las sociedades. Después, que la articulación de los cuerpos políticos múltiples a través de una sociedad de sociedades, pero es que esto se evidencia que esto es lo que ha desaparecido. Hoy se llama sociedad civil al business, se llama sociedad civil a los lobbies. No hay sociedad civil. La verdadera sociedad es la que falta, y esa sociedad es verdaderamente la que encarna en la idea de patria fueros, con una concreción regional, pero no solo. Y finalmente la monarquía es el gobierno personal, es decir, frente al artefacto del Estado moderno, que también se desmorona, la monarquía es el poder personal y sacral. Lo que pasa es que hoy la monarquía no existe. Y como no existe la monarquía, pues hablar de monarquía resulta, hoy hay subproductos de la monarquía, pero no hay monarquía. Entonces, por esto a veces hablar de monarquía, pero claro, el carlismo, en este sentido, el principio del rey es un principio político de extraordinaria eficacia y virtualidad, y de difícil concreción en nuestros días, ciertamente de difícil concreción. Lo que ocurre es que, como digo, estamos en un momento de debacle, de descomposición. Entonces, lo que un día parece imposible, al día siguiente puede ser posible. Morràs
y por citar un autor heterodoxo dentro de la tradición del legitimismo monárquico, Morras explicaba de una manera magistral que en política la desesperación era una estupidez, que en la vida humana, en la vida personal, uno puede caer en la desesperación, porque los mimbres de nuestra vida son tan escasos que uno en un momento se puede ver aplastado por los acontecimientos, caer en depresión profunda, pero que los pueblos están hechos de tal cantidad de factores, la providencia de Dios que los gobierna, son de tal tipo que lo que parece asentadísimo un día, al día siguiente se ha desmoronado por los suelos. De tal manera que la desesperación se puede comprender en la vida particular, en la vida personal, pero que es una completa sotis, una completa absurdidez, una tontería en el orden colectivo.